el día de hoy, queridos alumnos, nos ha tocado exponer este tema como clase, que es el delito de omisión a la asistencia familiar. Es un delito muy común en estos tiempos, ¿no? A pesar de que existe una obligación primigenia en la cual los padres de familia, y cuando digo padres de familia, me refiero tanto a hombre o a mujer, tanto a papá o mamá que podría tener esta obligación con aquel alimentista. Y también cuando nos referimos a alimentista, nos referimos a la persona que tenemos a nuestra custodia, en este caso un hijo, o posiblemente como en otros casos que se han venido llevando o trayendo aquí al Poder Judicial, que son, por ejemplo, hijos adoptivos, pero que finalmente son reconocidos por estos padres. Entonces persiste una obligación desde sí de que si en caso, ¿no?, esta pareja se disolviera, si fuera dentro de un matrimonio o si fueran convivientes, se separaran, tendrían uno de los convivientes o cónyuge esta obligación, ¿no? Esta obligación que genera una pensión de alimentos. Y para eso, como primer punto, vamos a abordar el origen de la obligación del otorgamiento de pensión de alimentos. Y nos dice que cuáles son estos mecanismos legales para poder determinar una pensión alimentos. Y tenemos dos vías, que es la vía extrajudicial y la vía judicial. En esta vía extrajudicial es Dispénseme, doctora, no se le puede ver. Un segundo, estimado doctor, por favor, porque quiero que también quede registro que la docente está dictando en la clase, porque tenemos que tener una validación, al igual que los participantes que están en sala de clase. Muy bien, doctora. Ahora sí, por favor. Gracias. Okay, igualmente ya. Entonces, tenemos dos vías en este presente caso, la vía extrajudicial y la vía judicial. Cuando empezamos a recurrir a la vía extrajudicial, como su mismo nombre lo dice, extrajudicial, no estamos hablando aquí de un proceso ante el Poder Judicial, sino estamos fuera de la Corte, fuera del Poder Judicial, donde podría ser dos situaciones. La primera situación es que los padres, ya sean estos casados o convivientes, hayan decidido separarse y voluntariamente acudan a un centro de conciliación extrajudicial o en algunos casos las demunas, ¿no?, que ya cumplen con estos requisitos que pide un acta de conciliación. Entonces, este mutuo acuerdo va a conllevar a realizar una audiencia de conciliación a solicitud, como es un mutuo acuerdo en este caso, a solicitud de ambas partes. ¿Por qué? Porque los dos tienen la voluntad de querer otorgar y en este caso recibir una pensión de alimentos. Y no solamente en algunos casos se detalla la obligación alimentaria, sino también los días de visita que va a tener esta persona que está sujeto a esta obligación. Entonces, partamos de ese primer punto donde tenemos la voluntariedad de parte de los dos, no hay ninguna oposición, incluso ambas personas, padre y madre, ya han conversado previamente lo que se va a plasmar en el acta de conciliación en una vía extrajudicial, ya sea un centro de conciliación o una demuna. En el segundo supuesto estaremos hablando de que hay una separación de este cónyuge o de estos convivientes y resulta que nunca hubo un acuerdo. Incluso en muchas oportunidades, tanto el padre o la madre, en este caso que tendría la obligación de poder otorgar aquellos alimentos, se rehúsa a dar una pensión o como en otros casos, de repente dan un monto simbólico que no trata de abarcar todas las necesidades que tiene el alimentista. Y cuando hablamos de alimentista en sí, estamos hablando desde una persona recién nacida hasta la persona de 18 años
mayor de edad y que continuaría incluso sus alimentos siempre y cuando tenga estudios exitosos. Pero si ya no hay estos estudios por parte del alimentista hasta que cumpla los 18 años, hacia abajo ya no existe la obligación. Pero aquí vamos a ponernos en el caso en concreto. Cuando ocurre estas situaciones en la cual es un bebé recién nacido y ya es un estudiante de universidad. Entonces siempre vemos esta problemática muy comúnmente en la cual se tiene que recurrir a la vía extrajudicial. En el segundo supuesto, lógico que es cuando hay una parte de oposición, en este caso ya sea por el padre obligado o la madre que tiene aquella obligación con este alimentista, ¿no? Se hace una invitación en el centro de conciliación, le llegan a notificar hasta en 2 o 3 oportunidades, incluso a veces algunos centros de conciliación llegan a la audiencia citada, no hay un acuerdo o en algunos casos hay acuerdo, pero pasa que no hay el cumplimiento de esta acta que se ha firmado, ¿no? Entonces aquí es donde sale de la esfera de la vía extrajudicial y recurrimos a la vía judicial, ¿no? Pero ¿para qué nos vamos a la vía judicial? En algunos casos dicen, pero yo ya tengo un acta de conciliación, acá el señor me firmó que me iba a pasar 800 soles mensuales. No lo cumple, entonces le hago una liquidación de frente. Algunos piensan de manera errónea. Sin embargo, esta acta tiene que ser validada. Pero entre términos jurídicos, lo que corresponde aquí, que esta acta de conciliación tiene que ser ejecutada. ¿Y por quién? Por un juez. El juez de paz letrado de la jurisdicción va a poder ejecutar el acta de conciliación. Pero ¿cuál es ese pedido previamente que el solicitante hace ante el Poder Judicial? Ya tengo un acta de conciliación donde se firma por un monto de 800 soles mensuales, en la cual ya va 5 meses que este señor no acude con su obligación. Entonces, el petitorio ante el Poder Judicial va a ser: solicito se ejecute el acta de conciliación. Entonces, primigeniamente lo que debe hacer este juez es ejecutar esta acta. A ver, vamos a ver, señor, usted el obligado ha firmado la suma de 800 soles mensuales que tiene que acudir a su hijo o hija, ¿no? Que tiene 16, 15 años de edad, etcétera. Entonces, una vez que se da esta ejecución de acta de conciliación, procede recién la persona a poder, ¿no?, realizar esta liquidación de pensiones, ¿no? Ojo, previamente tiene que haberse ejecutado el acta de conciliación, ¿no? Es por eso que dice la vía extrajudicial, es decir, es la suscripción de un acuerdo conciliatorio sin que genere ningún registro en el sistema judicial, ya que al tratarse de un acuerdo privado, solo es conocido por ambos progenitores y no es obligatorio la intervención de un abogado. Sin embargo, es de obligatorio cumplimiento, tal como lo establece el artículo 18 de la ley 26.872, ley de conciliación, en concordancia con el artículo 688, numeral 3 del Código Procesal Civil, ya que ante su incumplimiento se solicitará su ejecución de manera obligatoria a través del proceso judicial único de ejecución. Justamente la casuística que le venía comentando que se debe realizar en la práctica. Ahora, dispense. Doctora, antes de seguir la siguiente diapositiva, su cámara sigue apagada, por favor. Quiero que quede evidencia de la clase, que esté activo su cámara. Si lo puede solucionar. Gracias, doctora. Ahora, ¿verdad? ¿Se puede ver? Sí, por favor, doctora. Gracias. Ok, a ver, un ratito voy a...
se puede ver, ¿verdad? Sí, doctora, por favor, gracias. Ya. Entonces tenemos la vía judicial, ¿no? Ya hemos culminado con la vía extrajudicial y cómo aterrizamos en sí a la vía judicial, ¿no? Y esto se origina con la presentación de la demanda de pensión de alimentos o la demanda de ejecución de acta de conciliación. Como lo hemos venido mencionando, en el primer supuesto, cuando existe un acta de conciliación y hay un incumplimiento, realizamos ante el Poder Judicial una demanda de ejecución de acta de conciliación. Pero ¿qué pasa si yo nunca o esta persona nunca realizó una conciliación como tal? Nunca hay un acta en la cual hayan firmado, ni ambos con voluntad, ni con invitación a esa persona. O sea, no existe en este segundo caso. ¿Qué hacemos? ¿Podría recurrir a la Corte? ¿Podría recurrir a la vía judicial a poder pedir una pensión de alimentos cuando no existe esta vía extrajudicial? Claro que sí, por supuesto. Y es allí donde procederemos a realizar una demanda de pensión de alimentos, ¿no? Esto es la demanda que corresponde. ¿Cuál es el petitorio, no? La obligación que se le asiste a este demandado de acudir con una pensión, entre comillas, un ejemplo de 800 soles mensuales, ¿no? Ahí se va a sustentar cuál es el oficio o profesión o dedicación que realiza esta persona, es un profesional, de repente tiene un trabajo independiente, etcétera. Como en algunos casos, algunos oficios que son muy bien remunerados. Sin embargo, algunas personas se rehúsan y dicen, bueno, yo no tengo ninguna boleta de pago, yo no tengo aquí ningún documento que acredite que yo gane un sueldo como tal, ¿no? Sin embargo, existen medios probatorios que, en este caso, la demandante o el abogado del demandante, y ojo, aclaremos que en este tipo de proceso no es obligatorio tener incluso abogados defensores, pero siempre como abogados estamos prestos a poder asesorar, uno, para que el pedido sea el correcto, el monto sea el correcto y se pueda generar este monto en cual la obligación que le va a exigir a este demandado sea el apropiado, porque también no sería justo que solamente porque no hay o no exista una boleta, se deba de presumir que este señor gana un sueldo mínimo mensual, como en la mayoría de los casos se hace con las declaraciones juradas, ¿no? No tengo una boleta como tal, pero sin embargo, el sueldo mínimo del Estado es 1.100 y tanto, entonces en base a eso el juez me tiene que poner en porcentaje mi obligación, ¿no? Pero sin embargo, esta persona no gana un sueldo mínimo, no puede ganar hasta 3.000, 4.000 soles, pero hay formas donde la defensa técnica orienta, ¿no? De manera correcta, idónea a su patrocinado para que esto se pueda dar conforme a medios probatorios objetivos. Si bien es cierto, no hay una boleta, pero puede haber algún reporte, algunas fotografías validadas, notariadas, legalizadas que puedan respaldar, y como hoy en nuestro país ya está influenciando mucho la inteligencia artificial. En algunos casos he visto situaciones donde los padres incluso dicen, los obligados, los demandados, doctora, esas fotos son de inteligencia artificial. Miren cómo muestran incluso y cómo viene aterrizando este sistema para poder evadir de su responsabilidad y de la veracidad que debe tener una persona cuando acude a una vía judicial, ya seas como demandante o como demandado. Entonces, a donde quiero llegar es cuál es la participación del abogado, que mucho es cuestionado y dicen, sí, pero en caso de alimento no es necesario que el alimentista, ¿no? Que en este caso la persona que va a necesitar o va a pedir alimento, no es necesario que se tenga abogado. Claro,
No es como requisito la firma del abogado. Sin embargo, la orientación considero yo que tanto para la demandante como para el demandado es totalmente válido y aceptable para que éste pueda ser adecuadamente asesorado. Porque si nos ponemos del lado, por ejemplo, del demandado, puede ser que tenga otros hijos y este señor no pueda tener de repente el suficiente dinero para contratar un abogado, o no solo eso, sino que se le va a imponer un monto de repente no de acorde a su realidad. Este señor tiene 2 hijos más, sin embargo necesita responder con unos medios probatorios y para eso es necesario la representación de un abogado. Entonces, para ambas personas, ambas partes deben de estar protegidas con un debido asesoramiento, ¿no? Es por eso que en la vía judicial, una vez que la demandante realiza este petitorio de pensión de alimentos, se le corre traslado al demandado y este demandado, una vez notificado, tiene 5 días para poder contestar esta demanda. Miren, ¿qué pasa en situaciones? Porque ya vamos a entrar a nuestro tema, que es el delito. ¿Qué pasa en situaciones en que el señor no puede contestar? Uno, porque nunca le llegó la notificación a su casa, porque posiblemente su DNI tenía otra dirección o posiblemente nunca le dieron cuenta en su hogar que existía una notificación como tal. Pasan los 5 días, sale la resolución, se lo declara rebelde. ¿Y qué quiere decir esa palabra rebelde? Quiere decir que todo lo que dijo la agraviada, no, rebelde, en primer lugar, no tienes derecho a ofertar medios probatorios. Te dijimos, mira, hay una pensión de alimentos que se ha interpuesto a tu persona. No contestaste, no te opusiste, uno, a los medios probatorios o a los hechos en sí, que se está incluso a la pretensión, no hay una oposición como tal. Entonces, después de esos 5 días ya no tienes derecho a poder reclamar u oponerte. Eres rebelde ya, declarado mediante resolución. ¿Y qué dice que cuando la persona ya es declarado rebelde? ¿Cómo le creemos a esa persona que ha interpuesto una demanda de alimentos y nos dice que se debe presumir que lo que dijo la demandante es cierto en esa demanda de alimentos? Y si como demandante fulana de tal señaló que este señor no tenía otra carga familiar, y si esta señora señaló que este señor se dedicaba a algunos oficios en los cuales generaba buenos ingresos económicos, no hay oposición por parte del demandado, no hay oposición. Viene la audiencia única de alimentos, puede presentarse incluso esta persona como demandado. No le va a prohibir la ley por el hecho que no contestó la demanda. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Tú puedes estar presente con tu abogado, hacer tus alegatos, etcétera, pero ya no tienes derecho para poder ofrecer los medios probatorios porque solamente tenías 5 días, nada más. Hay una figura, la prueba extemporánea, que está en el Código Procesal Penal, pero sin embargo, estas pruebas extemporáneas cumplen ciertos requisitos. Y hay que evaluar cada caso en concreto para yo poder, como defensa del demandado, insertar algunos medios probatorios, ¿no? Y ya que puedan ser aceptados por el magistrado. También, lógico, hay una parte que se va a oponer porque los 5 días que se te dio o se te concedió, pues no ofertaste ningún medio probatorio para poder contradecir estos dichos. Entonces, tienes una sentencia fija, puedes apelarla. En el mejor de los casos o en el mejor panorama, la persona se le pone una pensión, por ejemplo, de 700 soles. En algunas veces llega a apelar en buena hora, si es que tiene otras cargas, pero ¿qué pasa si no llega a apelar? ¿O qué pasa, peor aún, si nunca tomó conocimiento de este proceso de alimentos? Ya hay una sentencia, sale la resolución, se declare firme,
Se declara firme la sentencia, pasa un mes, 2 meses, un año, nunca pagó porque nunca se enteró. Sin embargo, la demandante ya realizó una liquidación de pensiones devengadas. Ese es el segundo supuesto. Miren, el otro era mediante una ejecución de acta de conciliación y aquí no. Aquí sí, no fuimos directamente a la vía judicial. ¿Para qué no fuimos? Para poder reclamar una pensión de alimentos. Se le siguió todo un proceso, finalmente el que sentencia es el juez, se le otorgó 700 soles mensuales. Esta persona en el caso A apela y en el caso B nunca tomó conocimiento. Pero vamos en el caso peor, que nunca tomó conocimiento. Pasa un año, 2 años, no pasó. Pensión porque nunca tomó conocimiento. La parte demandante realiza la liquidación de pensión de alimentos. ¿Ante quién? Ante el mismo juez. ¿Sabe qué, señor magistrado? Aquí está mi cuenta alimentista del Banco de la Nación, mi reporte del año tal al año tal. No existe ningún depósito. Miren, no existe ningún depósito. ¿Qué hacemos? Procede a liquidar el monto que pongo como propuesta alimenticia del año 2025, 2024, 2026, es la suma, por ejemplo, de 20.000 soles. Un ejemplo, 20.000 soles. Se le llega a notificar al demandado nuevamente a ese domicilio donde nunca él tomó conocimiento primigeniamente desde la demanda de pensión de alimentos. Se le vuelve a notificar allí porque así aparece en su DNI, ese domicilio real. 3 días, no observa la liquidación. La secretaria formula la liquidación oficial, hace la práctica, pide reporte al Banco de la Nación, saca su suma, restas, etcétera, y le dice, ¿sabe qué, señor demandado? Usted tiene ahora 3 días para pagar la suma de 20.000 soles. Llega a los 3 días, nunca se enteró, le siguieron notificando al domicilio real que nunca tomó conocimiento para que pague esta deuda por 20.000 soles. Llega a los 3 días, la resolución expresamente lo dice bajo apercibimiento de incumplimiento de remitir copias certificadas a la Fiscalía Penal por el delito de omisión a la asistencia familiar. Obviamente no cumplió con el pago de los 20.000 soles, tiene su tiempo. Bueno, hay que ser realista. Hoy en día los procesos que se ven a nivel de paz letrado o a nivel de familia demoran una eternidad si es que el abogado no trata de poder ir a hacer seguimiento continuo de estos casos donde se requiere mayor celeridad por aquel alimentista que requiere los alimentos, valga la redundancia. Entonces, como no hay un cumplimiento, la secretaría deriva a la Fiscalía Penal porque aquí no pagó esta suma, anda la vía penal y se apertura este nuevo delito que es omisión a la asistencia familiar. Ya estamos en la vía penal. Entonces, como ya está a nivel Fiscalía Penal, ¿qué es lo que corresponde una vez que el fiscal recepciona estas copias certificadas? No está denunciando, ojo, la demandante, me estoy yendo, mira, ¿sabe qué, señor fiscal? Estoy presentando una denuncia porque este señor no ha cumplido con estos 20.000 soles. No, aquí las copias salen directamente del juzgado de paz letrado. Señor fiscal, acá están las copias certificadas. ¿Y qué contiene esta copia certificada? La sentencia, la liquidación, ahí está, la suma de 20, los requerimientos de pago, los 3 días que se le había dado como plazo a este señor demandado. Suficiente herramienta tiene el fiscal
para poder aperturar su carpeta fiscal, pero no es todo. Sabemos que el proceso penal tiene 3 etapas. 3 etapas, miren, tres etapas, que es investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. La investigación, la primera etapa es para poder recolectar actos de investigación, de cargo y de descargo que permitan dar indicios de la comisión de un delito. Pero en este presente caso, ¿qué hace el fiscal hoy en día? ¿Qué hace con la etapa de investigación? ¿Es necesario que investigue aquí esta deuda alimenticia si ya tienen copia certificada la sentencia, los reportes del banco que está en cuenta cero, están los requerimientos, las resoluciones? No ha pagado este señor. ¿Qué va a investigar este fiscal? A ver, ¿qué van a investigar? Entonces, es por ello que el fiscal, ¿qué realiza? Acá vamos a leer el número 3. Intervención del Ministerio Público. En cada caso, el incumplimiento persista, en caso el incumplimiento persista, a pesar de haber sido notificado con la resolución de apercibimiento, se inicia el proceso penal a través de la denuncia penal por el delito de omisión a la asistencia familiar en la modalidad de incumplimiento de la obligación alimentaria, señalado en el artículo 149 del Código Procesal, del Código Penal, en concordancia con el literal D del artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal. Esto será posible siempre que la parte demandante, a través de su abogado, solicite al juez de paz letrado la remisión de las copias de todos los actuados del Ministerio Público para que inicie el procedimiento de acuerdo a sus atribuciones y presente acusación ante el juzgado de investigación preparatoria. Y aquí era el punto, ¿qué va a investigar el señor fiscal? Sabemos que el proceso penal tiene 3 etapas, pero en este caso no tiene que investigar nada porque ya tiene copia de todos los actuados de ese expediente. Entonces, empezamos con la audiencia de incoación de proceso inmediato. El fiscal, una vez que tiene, hace un requerimiento ante el juez de investigación que se llama requerimiento de incoación al proceso inmediato. Yo ya no tengo aquí nada que investigar. Está claro que el señor debe una suma de 20,000 soles, acá está la carpeta en copia certificada, los reportes, la deuda, etcétera. Entonces, el fiscal, al cumplimiento en lo previsto del numeral 1 del artículo 447 del nuevo Código Procesal Penal, realizará el requerimiento a incoar el proceso inmediato, debidamente motivado con los elementos de convicción que lo justifique, el mismo que será presentado ante el juez de investigación preparatoria. ¿Qué quiere decir estos elementos de convicción que lo justifique? Está bien, el Ministerio Público, el señor fiscal, tiene la carpeta fiscal, tiene esos elementos de convicción, tiene esos elementos de convicción. Sin embargo, no quiere decir que porque tiene esto de frente voy a pedir, ¿sabe qué, señor juez? Quiero que se incoe proceso inmediato. No, esto tiene que ser debidamente motivado y justificado. ¿Por qué el fiscal se está obviando esta etapa de investigación? ¿Por qué ahora sí quiero que se incoe proceso inmediato? Entonces, debidamente justificado ello es que mediante audiencia, ¿no? Dicho requerimiento deberá contener estos requisitos que es similar a la disposición de formalización de investigación preparatoria establecido en el artículo 336.2 del nuevo Código Procesal Penal en concordancia con el artículo 447.2 del Código Procesal Penal. En esta audiencia, las partes podrán instar la aplicación del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio
o terminación anticipada, como corresponda de acuerdo a lo previsto en el artículo 447.3 del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, esta figura de la audiencia en coacción a proceso inmediato, el fiscal lo va a sustentar debidamente motivado, se le emplazará en aquel momento a la defensa técnica para que pueda absolver este proceso. Y la verdad que en muchas situaciones es que no hay por qué justificar una oposición, porque es correcto lo que tiene en sí el Ministerio Público. Es correcto, tiene las copias certificadas. ¿Se opondría en qué extremo el abogado? ¿En qué extremo? En el extremo de, oye, aquí señor fiscal, señor juez, aquí hay un voucher. ¿Cómo que yo he pagado los 20,000 soles? Yo llegué a pagar, pero de manera tarde. Cuando ya pagué, creo que ya el juez de paz letrado había remitido copias al Ministerio Público, pero aquí está el voucher. O es falso, que yo nunca le he depositado. Yo a la señora, si bien es cierto, no aboné a la cuenta de alimentos, pero aboné a otra cuenta. Claro que será un tema o materia ya de probanza, si correspondía o no correspondía, porque hoy en día lamentablemente vemos que los padres cumplen no a cabalidad el ordenamiento que está realizado mediante una sentencia judicial. Se le ordena que deposite en la cuenta de alimentos, tal. Sin embargo, hacen y deshacen y a la hora depositan a cualquier cuenta, ya sea de otra persona familiar o de la misma alimentista, pero con otro número de cuenta que no está consignado posiblemente. Entonces, o no está reconocido, validado como nombre de la señora, ¿no? Que ha pasado en muchas situaciones y finalmente cuando llegan a estos procesos a la vía penal, en los juzgados penales, señalan, ¿no? Incluso se ha visto que en las demandantes empiezan a señalar que no, que lo que él tenía que pagar esa suma tenía que ser a otra tarjeta mediante depósito tal. Sin embargo, lo que él ha pagado es otro tipo de deuda, menos la pensión alimenticia, entre otras situaciones. Entonces, siempre y cuando el abogado tenga este sustento para poder oponerse a esta incoación con algo objetivo, lo podría hacer. Pero sí, estamos en el caso en la cual se tiene todo correctamente, bien justificado por parte del fiscal, no hay ningún depósito en la cual uno se pueda oponer como abogado, el juez va a determinar que se incoe proceso inmediato, ¿no? Ahora, esta se desarrollará, esta audiencia, y el juez a su criterio, de acuerdo a los medios probatorios presentados, podrá disponer la incoación del proceso inmediato y por consiguiente el fiscal procederá a formular una acusación dentro del plazo de 24 horas ante el mismo juez de investigación preparatoria, quien deberá remitirlo en el día al juez penal competente según lo establecido en el artículo 447.6. Miren, entonces, si bien es cierto, tiene estos requisitos, no es la incoación de una formalización de investigación, porque aquí ya no va a investigar preliminarmente, ya no va a hacer diligencias preliminares, no, ya de frente, tipo una formalización, y es por eso que aquí el juez, a su criterio, es que le va a conceder el plazo de 24 horas para que este señor fiscal haga su requerimiento acusatorio. Y algunos dirán, pero ¿en qué momento yo presento si no se dio esta oportunidad preliminarmente? Entonces, cuando hay una situación de procesos inmediatos, se tiene la oportunidad en la audiencia presentar los medios probatorios, ¿no? Porque se obvió esa etapa preliminarmente donde se podría presentar documentos en la cual ha sucedido, ¿no? Como defensa técnicas de un efectivo policial. Recuerdo que al final optamos por una terminación anticipada, presentamos los documentos, ¿no?
sin embargo, terminó, recuerdo, hace 2, 3 años con una reserva de fallo, ¿no? Entonces, en esas situaciones debe ser de manera objetiva los elementos, los medios probatorios que se va a presentar, ¿no? Porque recordemos que ya todos estos elementos van a ser calificados directamente por este juez de investigación preparatoria. Ahora, tenemos la audiencia de proceso inmediato. Recibido el requerimiento de acusación, miren, recibido este requerimiento de acusación, el juez de investigación preparatoria en el día lo remite al juez penal, y ya sea unipersonal o colegiado, para que dentro del plazo de 72 horas instale audiencia en la que, cumplido los requisitos de validez de la acusación y resueltas las cuestiones planteadas, dicte auto de enjuiciamiento y de citación a juicio en audiencia oral, pública e inaplazable, según lo establece en el artículo 448 del nuevo Código Procesal Penal. Instalada la audiencia, se desarrollará en un primer momento el periodo de enjuiciamiento, consistente en la delimitación de los hechos y de las pruebas, poner en claro la existencia de una culpabilidad y, de ser el caso, de la sanción penal, consecuencias accesorias y reparación civil. Posteriormente, se continúa con el segundo periodo del juicio, propiamente dicho, teniendo en cuenta las reglas generales de la audiencia, según lo establecido en el artículo 356 y 360 del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si llegamos a este momento de que ya se recibió el requerimiento de acusación, el juez de investigación preparatoria en el día remite al juez penal, etcétera, citan, notifican para dicha audiencia ya, y este señor logra pagar esta suma de 20,000 soles? Ojo que aquí ya este requerimiento tiene una reparación civil, tiene esas consecuencias accesorias en la cual lo estipula, ¿no?, la norma, pero tiene el efectivo para poder cancelar. Y ha pasado situaciones, y poniéndonos siempre en el extremo, y es lamentable por falta de asesoramiento también de las personas demandadas, donde se consiguen los 20,000 soles o la deuda en sí, y lamentablemente, por no contar con un abogado, han depositado esos 20,000 soles a la cuenta de alimentos de sus pensiones normalmente que él tendría que pagar mensual. ¿Qué sucede? Mira el segundo problema que se le presenta a esta persona demandada, o ya en este proceso penal ya es el imputado, el acusado, donde comete un error: depositar esa deuda de 20,000 soles a la cuenta de alimentos, a la cuenta alimentista. Sin embargo, cuando ya nos encontramos en la vía penal y este señor es ya un acusado, ya tiene esta calidad donde se le está siguiendo un proceso penal, este depósito tendría que realizarse a este expediente penal, ¿ya? Para que no exista este tipo de errores donde lamentablemente no se han podido remediar, porque hay que tener y ser precisos al decir que hay algunos fiscales que la situación no la entienden. Y aquí el mandato, estamos ya en una vía penal. En esta vía penal es donde se tiene que resolver, ¿no? Justamente un señor hace un par de semanas me llamaba, él estaba en el extranjero, tenía un expediente penal, sin embargo, subsistía una obligación en la cual mensualmente él tiene que acudir con su pensión. Había depositado la suma de 6,000 soles,
pero como él se encuentra en el extranjero, él le manda depositar a su señora madre. Y por equivocación de la señora deposita en la cuenta de alimentos y no en el número de expediente, en la cual tenía que consignar como depósito judicial. Mira la problemática que se presenta. Ha habido situaciones en las cuales se resuelve y todo se actúa y se puede postergar incluso la audiencia, en la cual hemos podido apreciar, pero también se ha visto donde aquí todos se lavan las manos y nadie, bueno, eso es tu problema, tú ve cómo lo resuelves, nosotros tenemos un montón de audiencias, dice el fiscal, igual el juez, así que se continúa el proceso. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia que tú cancelaste los 20,000 soles. Sí, pero no a este expediente, no a este proceso, lo hiciste en una cuenta que no correspondía como tal. Entonces, se presenta estas deficiencias, ya sea por parte del imputado, en algunas situaciones se ha visto que se acogen posteriormente a una conclusión anticipada, pagan el dinero, hacen sus trámites, algunos vuelven a depositar, mientras que hacen después la corrección, etcétera. Ya, pero esas son las situaciones que suceden y aparentemente donde se siente o se aprecia que estos delitos son de menos relevancia, de menos importancia, porque, uy, qué facilito, omisión a la asistencia familiar. Miren, qué tan sencillo suena el caso. Sin embargo, hay cuántas personas privadas de su libertad por estos delitos sencillos y de repente no por la falta de dinero, porque en algunas situaciones se ha podido advertir que es por desconocimiento de una deuda, desconocimiento de un proceso, porque hay que separar aquí a las personas y no incluir a todos en un mismo saco, como se dice. Pero es lamentable cuando por desconocimiento afrontas un proceso penal y estás privado finalmente de tu libertad. No pagas, siguen los requerimientos en la vía penal, te dan incluso oportunidades, te acoges y ahí sí ya es una obligación que depende de ti si la cumples o no. Pero lamentablemente, por más que uno quiera ser responsable, tenías ese desconocimiento, al final afrontas el proceso penal, tú estás presente en todas tus audiencias en la vía penal, sin embargo, no tienes ese dinero. ¿Quién va a tener de la noche a la mañana 20,000, 30,000, 50,000 soles? Tenía un cliente que una vez me trajo un cuaderno, doctora, ¿cómo es posible? Aquí está la firma, todo de la señora. Aquí está, efectivamente sacamos la cuenta, incluso estaba casi exacto, si había un saldo, era un saldo mínimo de 2,000 soles y la deuda era de 43,000 soles. ¿Cuál era tu obligación? Pagar en una cuenta de alimentos. No lo hiciste, aquí está la firma y la huella de la señora en un cuaderno, ofertarlo como medio probatorio para el juicio, para que se valore o no, pero seamos realistas. Hoy en día, lamentablemente, los jueces no valoran los cuadernos. El señor, recuerdo, decía, mi cuñada, sí, ella puede declarar que ella incluso venía con mi cuñada a recibir el dinero que yo le daba mensualmente. A la hora de la hora nunca viene la cuñada a declarar. No, pero mi hija ya va a ser mayor de edad, el otro mes cumple 18 y ella puede declarar. Nunca llega la hija al juicio. Y lo peor, nunca quisiste acogerte a la conclusión anticipada. Porque nosotros como defensa ponemos en balanza ciertas cosas. Sí, si bien es cierto, tienes un cuaderno, pero yo ¿cómo le hago legal este cuaderno? ¿Cómo lo hago legal este medio probatorio? ¿Quién va a decir que es su firma? Ella no lo va a reconocer, la agraviada. Porque muy bonito sería que la agraviada, madre de la alimentista,
que ella es la representante, en juicio diga, sí, señor juez, efectivamente, el señor me ha estado dando y no son 43.000 soles, en realidad solamente son 1.500 o 2.000 soles. Sería muy bonito, pero lamentablemente la realidad no es esa. Entonces, como defensa técnica, nosotros debemos ponderar el medio probatorio que nosotros tenemos para ofertar o ofrecer. Y si yo veo que este medio probatorio no es convincente, ¿cómo podría yo arriesgarlo a mi patrocinado que pueda decir, soy inocente, yo he pagado esa suma, no debo, a lo mucho deberé 2.000 soles y eso? Ah, pero muy bonito sería que venga la cuñada, que venga la hija y reconozca, porque ya le doy fuerza a esta documental, fuerza a este cuaderno con estos depósitos. Ya lo trato de volver legal este medio probatorio. ¿Por qué? Porque lamentablemente este cuaderno no cumple con los requisitos de legalidad. ¿Cómo le convenzo al juez? ¿Y qué pasa si yo mismo lo hice a mano escrita y puse mi huella? ¿Qué me genera convicción, credibilidad de que esta agraviada haya firmado esos documentos? Entonces, como defensa tenemos esa obligación de poder ponderar la situación, poder explicarle al cliente, en este caso, ya sea parte demandante, parte denunciada, imputada, acusado o como parte agraviada. Tenemos que dar ese debido asesoramiento, o sea, no siempre enfocarnos, ojo, en la parte agraviada, porque cuando somos abogados en sí no sabemos quién nos va a elegir para un determinado caso. Lo que sí no debemos fallar es en la cual nosotros debemos estar debidamente preparados para poder afrontar y para poder asesorar correctamente. No me puedo venir a cegar aquí con este cuaderno y yo voy a pelear a juicio por tu inocencia, porque tú sí has pagado y aquí yo ya saqué entre sumas y restas que tú solamente debes 2.000 soles. Y por último, pero no es así. Lamentablemente hay que evaluar en este presente caso, mi postura como defensa técnica fue inicialmente la conclusión anticipada, porque no había certeza de que podría dar legalidad a este cuaderno ni la cuñada ni la hija. Eran simplemente suposiciones de parte del patrocinado, de poder decir que posiblemente va a declarar fulana, posiblemente va a declarar mi hija, pero no hay nada cierto. Entonces, ante eso, como abogado, no podemos aventarnos y decir, vamos a postular tu inocencia en este juicio, ¿no? Lamentablemente, en este caso, no sucedió así. Yo le planteé al señor que mi posición como defensa en esta audiencia sería, no una conclusión anticipada, y poder no pagarlo en partes el dinero, obviamente con una inicial. Sin embargo, el señor no estuvo de acuerdo porque él tenía en su idea, ¿no?, que y estaba en lo correcto, pero lamentablemente no le amparaban los medios probatorios, eran insuficientes, no convencían. Entonces él decidió arriesgarse con otra defensa técnica a poder postular su inocencia con ese cuaderno. Ya con ese cuaderno en la cual él había hecho firmar a la parte agraviada, ¿no?, los montos mensualmente. Tomo conocimiento con posterioridad que al señor finalmente lo condenan porque eso no fue suficiente, pues, ¿no? Como yo le había dicho desde un inicio, nada corroboró aquella documental más que la versión del imputado, y ustedes saben que la versión del imputado no es prueba. ¿Qué podría corroborar? ¿Un testigo? Sí, corrobora ya este medio probatorio del cuaderno que está débil, que está cojo todavía porque no genera convicción. Pero si hubiese un testigo que corrobora esta documental, podría aún todavía lucharse por una inocencia, ¿no? Finalmente al señor lo logran condenar. Tomé conocimiento con posterioridad que apeló, la sala confirmó y hoy en día está con una orden de captura, pues, ¿no?, por este delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Aunque nos parezca algo tan sencillo, algo que simplemente algunos dicen, no, pero se paga y punto. No es así la solución, ¿no?
nosotros nos ponemos en los zapatos de la parte imputada y agraviada, porque no sabemos finalmente quién nos va a convocar para poder apoyar en este caso, para poder brindarle nuestro asesoramiento, nuestra defensa. Pero en el momento que lo hagamos, yo siempre recomiendo hacerlo, ¿no?, con convicción, con experticia, ¿no?, siendo muy calculadora al momento de evaluar los medios probatorios que se va a pretender ofrecer, ¿no? Porque tenemos lamentablemente una parte que se va a oponer. En este presente caso, la mamá de la agraviada se negó completamente en el juicio de que ella había firmado esos documentos, ese cuaderno por esos montos mensualmente, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer el juez? No, por más que el juez quiera creer lo que sentencian o lo que condenan las personas, no es el juez, no es el fiscal, no es el abogado, sino los medios probatorios, las pruebas. Las pruebas son los que terminan condenando o absolviendo a una persona. Entonces, aquí como no hubo un contraste, no hubo una corroboración de medios probatorios, no le quedó de otra al magistrado de poder condenarlo, ¿no?, a este señor, ¿no?, por esta deuda que se asumía por un monto de 43,000 soles, ¿no? La agraviada lo negó tajantemente en todo el juicio, nunca fue la hija a declarar, nunca fue el testigo, fue en vano los pedidos y los requerimientos por parte de la defensa técnica. En este caso es por ello que yo siempre digo, antes de nosotros plantear una estrategia de defensa y del delito más mínimo, que finalmente tiene una consecuencia muy relevante, es la del delito de omisión a la asistencia familiar. Incluso, estimados colegas doctores, yo les podría decir con mi experiencia de que yo tengo colegas, amistades, que por estar en este tipo o afrontar este tipo de delitos que son de omisión a la asistencia familiar, han tenido una mala experiencia, ya que incluso a veces iban con un monto a las audiencias: doctor, si la deuda es 20,000, aquí doy 3,000, y el juez, el fiscal no acepta, la agraviada no acepta, y el juez dice, no, aquí no vamos a aceptar la miseria, porque así textualmente se queda grabado en audio y video. No vamos a aceptar esos 3,000, y usted, señor, tenía toda la vía, toda la etapa para haber podido cancelar esta suma y ha llegado hasta juicio oral por su responsabilidad, así que usted, y lo han capturado incluso cuando las audiencias eran presenciales, ¿ah? ¿Cómo se ha visto que colegas, mira, en un delito aparentemente, entre comillas, muy sencillo, sus experiencias han sido aterradoras de estos colegas? ¿Por qué? Porque ya no han querido afrontar más los casos penales. Como a cualquiera le ha causado un impacto, porque algunos recién empezaban como abogados, algunos ya con su experiencia ya se sentían ya muy perfectos, y es por eso que nosotros a través del tiempo nunca podemos decir que tenemos las cosas controladas. Cada cosa, cada situación que se presenta en un juicio o en un caso es totalmente distinta. Yo no podría darme el atrevimiento de poder decir, y creo que ningún colega, con todo respeto, podría decir, yo ya tengo tantos años de experiencia, 10 años de abogado. Aquí este caso, ¿cuántos casos he llevado de esto? Pero lamentablemente hay situaciones en la que no sucede estas causas imprevistas, en que tú consideras, mira, ¿sabes qué? El otro juez a mí me aceptó con 5,000 soles de inicial, suficiente. Y hay jueces donde lamentablemente escucha que la agraviada se niega totalmente, aunque ya la agraviada no tiene por qué opinar, simplemente el fiscal, pero lamentablemente el juez escucha y tiene su corazón posiblemente de humano, que yo siempre discrepo con eso, porque el juez que hace justicia no tiene que pensar en nadie, solamente en lo que es correcto, ¿no?, para hacer una buena justicia. Sin embargo, se han salido las cosas de control, se han salido las cosas de las manos, y finalmente han sido capturados aquellos señores y con la policía y siendo privados de su libertad, ¿no? Esto les hablo antes de pandemia.
¿no? Que las audiencias eran presenciales. Colegas han quedado totalmente en shock, ya no quieren saber nada de lo penal, se han dedicado a lo administrativo, a lo civil, a lo laboral, a todos menos a lo penal. Desde esta mala experiencia, que en tu propia cara lleven a este señor, cómo afrontas a la familia, cómo afrontas a todas las personas que confió en ti como abogado. ¿No? Ahora que las audiencias son totalmente virtuales en todo el Perú, es totalmente distinto el panorama, porque si bien es cierto, como en el presente caso yo les comento, a este señor le condenan, apela, la sala lo confirma, este señor sigue escondido, bajo reserva, en el anonimato, allí, hasta que en algún momento lo capturen y lo ingresen al penal. Ha sido virtual, pero ya está condenado, ¿no? A diferencia de las audiencias presenciales, que estaba presente en la primera audiencia, porque el imputado tiene que estar presente en la primera audiencia, y de ahí no se salvaba, si es que el juez se le daba la gana de poder mandarlo a prisión, condenarlo. Entonces, lamentablemente, estos casos son reales, donde yo he podido apreciar de colegas muy cercanos, y no que hayan sido colegas malos, son muy buenos colegas, dedicados, preparados. Sin embargo, a veces las cosas se pueden salir de control. ¿Por qué? Porque no balanceamos nuestros medios probatorios y nos aventamos ligeramente. Esto es un estudio minucioso para poder afrontar un caso penal de cualquier delito. Nunca confiar, no, esto es sencillito. No, lo difícil, hay que temerlo, este tipo de delitos. No. A veces lo más resulta por lo menos y lo menos resulta por lo más. Así que desde mi experiencia, estimados colegas, yo podría decirles, nunca nos confiemos totalmente de nada, en absoluto, ni siquiera en los delitos que ya nosotros venimos afrontando, defendiendo con persistencia ya en los últimos años, porque esto es aún cada cosa que se presenta es novedosa, es distinto, ¿no? Y incluso he podido escuchar de los mismos señores que afrontan ese tipo de procesos de omisión a la sentencia familiar, mira, muy ligeramente, donde señalan, bueno, me voy preso, pues no le pago la deuda. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Y voy a tratar de dar este último ejemplo para poder entender en sí cómo estamos verdaderamente en el Perú, desde jueces, desde fiscales, desde abogados, pero también como persona investigada o imputada en un proceso penal, desde la parte agraviada incluso. Este señor, que les comento, habrá sido en el año 2018-19, tenía un segundo compromiso ya con una señorita, tuvo un hijo, y su primer compromiso le hace una liquidación de pensiones por la suma de 30,000 soles. Ese señor nunca le quiso pagar porque él decía que siempre le daba en la mano y que era totalmente falso. Este proceso que se le estaba haciendo era algo injusto. Le llegan a sentenciar, él finalmente tiene que pagar una deuda, se acogió a la conclusión anticipada, dijo, bueno, finalmente voy a pagar los 30,000 soles, está bien. Su pareja actual llega a sacar un préstamo de 30,000 soles, miren, llega a sacar los 30,000, le das, toma, ahí está, los 30,000, págale, soluciona tu problema y está listo. Tanto ha sido su indignación de este señor, porque él tenía en la mente de que él no le debía ni un sol a su primer compromiso. ¿Qué hizo? No voy a pagar la deuda. Agarró la plata, lo depositó en una cuenta, la cuenta nadie se enteró, ni su actual conviviente, ni de nadie de su familia. Pasó, pidieron la revocatoria porque él hizo el incumplimiento de las reglas de conducta, etcétera. Lo captura, se va al penal por 1 año y tanto, sale del penal, nunca le pagó ni un sol a la señora. Y es lo que hoy en día comúnmente escuchamos. Me voy preso,
pero no le pago ni un sol porque es mentirosa. No le pago ni un sol. Me voy preso mi año, mis 2 años, pero no le pago. Y se podría dar esa situación. Algunas me preguntaban, doctora, ¿es verdad que yo estoy haciendo una demanda? Ya lo estoy liquidando, pero ¿sabe, doctora, qué me desanima? Que mi pareja me ha dicho, así llegue hasta las últimas consecuencias, así él se vaya preso, termina su condena, sale y ya no me debe ni un sol. ¿Es verdad, doctora? ¿Es verdad que si él se va al final preso 2 años, 1 año, ya no me va a pagar ni un sol esa deuda? Y lamentablemente es verdad, porque el castigo que le da la vía penal es la pena. 1 año privado de tu libertad, 2 años privados de tu libertad, sales, no te debo nada, ya pagué la pena. Ah, pero le puedes embargar, claro, él sale, si él tiene algo embargable, te vas a la vía civil, etcétera, haces tu demanda por ahí. Pero en la mayoría de los casos, este tipo de situaciones, pues no hay nada embargable. El señor sale del penal sin pagar un sol de la deuda y cuenta y borrón en cero. Pasa esa situación a diario, estimados doctores. No solamente en algún distrito, en todos los distritos judiciales podemos advertir este caso. Ya lamentablemente hasta esas personas ya están asesoradas. Antes de pagar 30,000, 50,000, 60,000, yo he visto casos de 80,000 soles donde ni loco le pago, porque yo no debo esa cantidad. Si la justicia quiere ser así, injusto con uno, me voy preso, pero no le doy ni un sol. Donde también hemos visto situaciones donde le han pagado doblemente a la persona. Ya le había pagado los 50,000 soles, lamentablemente confió y le dio directamente en la mano, pero en la hora, pues esta persona, ¿no?, decide realizar esta malicia haciéndole una liquidación, yendo a la fiscalía, yendo a la corte, etcétera, termina con una sentencia y finalmente le tiene que volver a pagar. Hemos visto pagos dobles también. Y la pregunta es, ¿de quién es la culpa en este caso? ¿Quién tiene la culpa? ¿La agraviada? ¿O este señor que tiene la obligación de pagar y sabe dónde tiene que pagar? Pero también eso no va a quitar la irresponsabilidad de algunos padres de familia que muy frescamente saben que tienen hijos, saben que tienen que pasar una pensión, pero finalmente hacen su vida como si no tuvieran algún pendiente con algún alimentista. Y también hay verdad que hay agraviadas que son muy condescendientes, que nunca inician un proceso ni de conciliación, ni una demanda de alimentos. Es más, hacen demanda a algunas personas de alimentos, no lo liquidan o algunas la liquidan y después cuando llega la vía penal, ¿sabes qué? Fírmame un favor, yo te debo 50,000 soles, fírmame, pues te doy 5,000, fírmame por los 50,000. Antes, en aquellos tiempos, el juez se la creía, ojo cerrado, ¿ah? A ver, hay declaración jurada, sí, fulana de tal recibió la suma del señor tal de 50,000 soles. Nunca le dio los 50,000, incluso he visto casos que le han dado 1,000 soles y la pobrecita al menos con tal de recibir algo a nada. Hoy en día ya se exige por parte de los jueces voucher de depósito. No, a mí tú no me vas a venir con declaraciones juradas. Aquí a ti te pudo convencer como madre alimentista, incluso pudo regresar contigo a tu relación sentimental, etcétera. Pero aquí tú eres representante de la agraviada. Ella es la que asume las consecuencias si tú decides avalar un documento falso. Y entonces, hoy en día, los jueces, depósitos previos. Ya, demuéstrame pues que has cancelado los 50,000 soles, voucher. Ahora, si después retiras el voucher, el dinero y le das, eso es otra cosa. Pero el juez se asegura, hoy en día, con este tipo de depósitos, ¿no?,
¿Por qué? Porque lamentablemente existe esa astucia por parte de aquellos acusados, imputados, eh, que no son conscientes para nada con la obligación alimentaria que tienen con sus hijos, ¿no? Ahora, poniéndonos en el caso al revés, yo les decía del inicio, el obligado puede ser tanto papá o mamá, y lamentablemente hemos visto situaciones donde a veces la mujer, entre comillas, se siente muy protegida por las leyes y piensan que por ser mujer no puede existir una demanda de alimentos, no puede existir un proceso penal, no puede existir una obligación en la cual tiene que pagar mes a mes. Hemos visto, y son los casos más vulnerables incluso, porque a veces estos hombres, por evitar vergüenza, estos hombres por evitar, no, mira, si yo le hago, ella me va a quitar a mi hija y vamos a tener problemas y prefiero, ay, nomás que no pase la pensión. Prefiero que no pase la pensión alimentos, ¿ah? Como que otras personas también no tienen ningún tipo de consideración. No, aquí ella tiene la obligación de pasar los alimentos, así que ella está trabajando, vamos a hacerle su demanda de alimentos, no pasa su liquidación, fiscalía, su proceso. Hay mujeres que se han ido incluso privadas de su libertad, que son sí, y aquí mi cuestionamiento, porque si vamos a poner en balanza este tipo de irresponsabilidades, hoy en día hemos visto más hombres que son privados de su libertad que mujeres, cuando de ambos persiste la misma obligación. En el mismo caso donde se ha podido advertir situaciones donde no existe depósito alguno, llega a juicio y el juez es más condescendiente con la mujer. Le da pena suspendida, le da más opciones. Por ejemplo, la ley solamente te permite hasta un periodo. Ya, tú quieres acogerte a la conclusión, ¿cuántas partes vas a pagar? En 3 meses, señor. Pero a la mujer de repente le dan hasta 9 meses, 8 meses, lo que no se le da de repente a la persona acusada. Entonces, esto es un desequilibrio también por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque están juzgando viendo el sexo. Y aquí lo que se tiene que evaluar y ver es la obligación, este delito que se ha cometido, ya sea por parte del papá o por parte de la mamá. No podría ver este tipo de diferencias, ¿no? De género, no, porque él es hombre y porque ella es mujer, ella es más sensible. No, porque vemos retrocediendo el ejemplo anterior, vemos que la agraviada niega en muchas oportunidades en juicio los pagos que se le ha realizado mes a mes. Entonces consideran mucho el tema el del sexo de la mujer, en este caso que es el femenino, ¿no? Cuando no debería ser así. Los jueces tienen que realizar o hacer justicia sin mirar, ¿no?, el sexo o el género de la persona, simplemente ver, evaluar los medios probatorios, ¿no? Y dejar de esa sensibilidad por el hecho de que una persona pueda ser mujer. ¿Por qué? Porque finalmente, como se dice, ella no es la que realmente tiene esa parte de agraviada, sino una alimentista. Es más, ni siquiera el señor que reclama los alimentos, para él no va a ser, tiene que ser en sí para el niño alimentista o este estudiante, adolescente o este mayor de edad que está asumiendo, ¿no? Está siguiendo estudios exitosos y que muchas veces son ellos incluso los que hacen directamente son los demandantes, ¿no? Ya cuando cumplen la mayoría de edad. Pero a donde vamos y debemos aterrizar es que la justicia no tiene por qué ver el género para poder juzgar a una persona y sobre todo al momento de determinar una prisión, una pena efectiva. No podemos ponderar, ¿no? Salvo situaciones siempre evaluando el caso en concreto. No puede ser esta persona que esté gestando, si es mujer,
ahí podemos ver las condiciones. No, oye, no puedo darle una pena efectiva, pero ahí sí le doy una pena efectiva. Pero si le vemos sana, fuerte a la señora, trabajadora más bien, pero simplemente es una persona irresponsable, no podría verse esas consecuencias que requiere para una pena suspendida. Igual para el hombre, ¿no? Hay que evaluar. El juez, antes de poder imponer una pena efectiva, podría evaluar, ¿no?, la condición. En este caso, el señor era diabético, que le comentaba, donde la agraviada no reconoció el cuaderno. Sin embargo, no se le tomó en cuenta, ¿no? Y está ahorita con orden de captura. Entonces, ver sus condiciones de salud, está claro que eso debe suceder. Pero de no advertirse esta situación por ninguno de los padres, ya sea mamá o ya sea papá, el juez debe ser justo y dar la pena, si es que se merece así una pena efectiva, en buena hora, y si no, que se dé una pena suspendida, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta también que hoy en día los centros penitenciarios pues están ya con un porcentaje de internos que rebasan, ¿no? Y entonces todas esas situaciones el juez debe de evaluar, ¿no? Todo como estamos viviendo hoy en día en el Perú, con este sistema carcelario, ¿no? No es dar prisión por dar prisión, sino evaluar cada caso en concreto. Ahora, también recordemos una situación importante, que hoy en día en los casos, por ejemplo, cuando uno va a iniciar una demanda de alimentos y no está reconocido el hijo, ¿no? Por ejemplo, se hace dos pretensiones en una sola demanda, como son la filiación extramatrimonial y la pensión de alimentos, ¿no? Que tiene la misma secuencia, ¿no? Sin embargo, ya el plazo no es 5 días para que el demandado conteste, sino ya son 10 días. 10 días para formular oposición. De repente, como este señor no ha tenido una relación o ha tenido una relación extramatrimonial y no está seguro de ser el padre de aquel menor, entonces puede ofrecer una prueba de ADN, ¿no? Para que pueda salir de dudas si es que es o no es el padre, ¿no? Eso ya el juez lo merituará, pagará hará el pago correspondiente de ese arancel por prueba de ADN. Si es que sale positivo, el juez fija una pensión de alimentos y sigue su secuencia, ¿no? Solamente que en este caso hay dos pretensiones en una sola demanda, ¿no? Que es filiación de alimentos porque no está firmado y a la vez alimentos, ¿no? Incluso sabemos todo que hay medidas cautelares que están dentro del proceso para que el obligado en este caso pueda abonar y cumplir con sus obligaciones, que finalmente termina en una vía penal si es que existe un incumplimiento por parte de ¿no? Se corre copias certificadas en el Ministerio Público, se apertura una carpeta, el fiscal hace un requerimiento de proceso inmediato, similar, llegamos al mismo punto de una acusación, de un juicio oral, donde el juez tendrá que decidir mediante los medios probatorios si esta persona es absuelta o finalmente condenada, y si es condenada a una pena suspendida o efectiva. Ahora también la otra situación, para no dejar este vacío, es cuando comúnmente, que es importante, de los domicilios reales. Hoy en día, mayormente los problemas que se presentan por deuda, por este delito de omisión a la asistencia familiar, es el famoso domicilio real. Todo ciudadano tiene la obligación de cambiar en RENIEC su domicilio y poner el domicilio actual. Yo puedo vivir este mes, por ejemplo, en la provincia de Cañete, ¿no? En urbanización tal, manzana tal. Pero el otro mes me voy a residir a Ica. Yo, si sé que voy a estar permanente en Ica por un plazo de 1 año, yo tengo la obligación de cambiar mi domicilio. Y mayormente este tipo de delitos se originan por el desconocimiento. ¿Por qué? Porque la demanda sí o sí
es con el domicilio real. Pocas, y aquí también veo un tema de un principio que no hay la buena fe, sino se adopta la mala fe por parte de la agraviada. ¿Por qué? Porque sabiendo que esa persona no vive ahí, tú tratas de hacer la demanda con una dirección en la cual él no tiene conocimiento o ya no vive ahí, pero la culpa no es de aquella agraviada, lamentablemente, sino del obligado, del demandado, porque como digo, todo ciudadano tiene el derecho de cambiar, tiene esta obligación, mejor dicho, la obligación de poder cambiar el domicilio donde reside actualmente. Y si tú no has hecho el cambio, lo siento, se va a presumir que tú vives en tu domicilio donde está consignado tu ficha RENIEC. Así no vivas 10, 20 años. Eso es lo que se va a valorar, lo que se va a ponderar, lo que va a prevalecer un juez. El fiscal, el juez va a prevalecer tu domicilio real. Ahora, no, con eso no quiero decir que una persona venga y diga, mira, yo ya no vivo 10 años, este es mi trabajo nuevo, etcétera, presento una nulidad. Podría ser que te pueda salvar incluso y se retrotraiga todo hasta que te vuelvan a notificar la sentencia. Perfecto, ¿ya? Pero lamentablemente no todos los jueces aceptan una nulidad porque se basan en sí en la obligación que tiene el ciudadano de prevalecer el domicilio donde se encuentra en su DNI. Y eso hay que tomar bastante en cuenta porque para efectos de notificación, lamentablemente para el Poder Judicial es lo que prevalece, lo que dice nuestro DNI, ¿no? Y a veces un tema por un descuido o por un tema de desconocimiento, no cambiamos nuestro domicilio. No nos vamos 2 años por allá como aventureros, porque a veces el trabajo nos tiene así. Sin embargo, nos olvidamos también de nuestras obligaciones como ciudadanos y es de poder cambiar el domicilio para cualquier cosa, no solamente para ese tipo de procesos, para cualquier situación. Cuando existe un proceso de cualquier tipo, lo que va a prevalecer es el domicilio del DNI y es ahí donde podemos tener en cuenta ojo, pestaña y ceja, ¿no? Para que nadie pueda ser sujeto de este tipo de atropellos que lamentablemente a veces podemos ser víctimas en algunos casos, como también de la otra parte. Entonces, hasta aquí, ¿habría alguna pregunta, doctor, por favor? No, doctora, todavía primero priorizamos la clase hasta las 8:20, doctora. Gracias. ¿Sí? ¿Me logró escuchar, doctora? No, no le copié, doctor. Hasta las 8:20, doctora, recién la ronda. Ya, hasta las 8:20, ¿verdad? 8:20 todavía, doctora. Gracias. Ok, gracias. Entonces seguimos con el otro ejemplo en la cual ya habíamos mencionado de los domicilios reales, que es el DNI, pero también sucede otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en algunos casos, la parte agraviada, vamos a ponernos ya en la vía penal, la parte agraviada pone 2 domicilios, uno el real y otro el laboral. Miren, pero nunca consigna el domicilio que ella conoce perfectamente porque ha sido su pareja tantos años y sabe que esa persona ya no ha vivido tantos 5, 10 años por allí, pero nunca consigna ese domicilio. Si no consigna el domicilio del DNI y el domicilio laboral. La Corte finalmente hace las notificaciones para ambos, tanto para la vía laboral, para la entidad, como también para su domicilio del DNI. Igualito, hay situaciones en las cuales nunca se enteró por parte del domicilio, pero por lo laboral resulta que el señor ya no trabaja ahí. Llega un comunicado de parte de la entidad, miren, llega un comunicado de parte de la entidad y señalan que el señor ya no labora en tal entidad. Como en algunas situaciones, la notificación llega a la entidad y nadie responde si el señor es trabajador actual o ya no es trabajador. Entonces, ¿qué se presenta ahí? ¿Qué situación?
el desconocimiento nuevamente, porque este señor ya no labora de repente en esta institución hace un mes o un año o medio año, sin embargo nadie le informó, ni de la empresa, ni siquiera nadie, ni en su casa, porque él ya no vive años ahí. Nuevamente seguimos con este círculo del desconocimiento que aterriza finalmente en una sentencia. Te hacen liquidación, te hacen proceso inmediato, todo. Te condenan finalmente, hasta estás como reo contumaz antes de la condena, porque nunca te llega a tu domicilio. ¿Cuándo llegas a un proceso penal? ¿Cuándo te apersonas? ¿Cuándo? Cuando recién te han capturado, porque el inicio del juicio es necesario, indispensable, requisito, es que el imputado esté presente en la instalación del juicio. Y como nunca te presentaste voluntariamente porque no tomaste conocimiento de eso, sale la orden que se aplique el apercibimiento de declararse reo contumaz. Se declara reo contumaz, tú ni enterado, estás trabajando en la empresa, en otra ciudad, sale la orden de captura, el policía te captura y te lleva a la corte. Y tú ya piensas incluso, ¿qué pasó? Ya me condenaron, ¿qué delito he cometido? Y ahí es donde te enteras, mira, estás con orden de captura para que se te inicie tu juicio oral. ¿Juicio oral de qué delito? Delito de omisión a la asistencia familiar. Te dan el requerimiento en la carceleta, consigues tu abogado privado y si no tienes de oficio, el mismo Estado te da. Te entrevistas con él y resulta que ya empieza tu juicio, termina y la deuda es 50.000 soles. 50.000 soles. Pero si a mí nunca me han notificado, el abogado de oficio, el abogado privado revisa la carpeta fiscal. No, ¿cómo que no? Aquí te han notificado, domicilio, avenida tal, Ica, y tu domicilio laboral. Pero yo ya no trabajo en esa empresa más de 2 años y la señora sabía que yo ya no trabajo ahí. La señora conoce rotundamente que yo no vivo en ese domicilio y me ha notificado, lamentablemente. ¿Y por qué usted, señor, ya pasó 2 años y no cambió de domicilio? Bueno, yo no sabía que tenía que cambiar, etcétera. Pasa esas situaciones, pasa nuevamente la misma línea. En algunas veces, este señor, la familia recolecta el dinero, consigue los 50.000 soles, paga más la reparación civil, listo. Y la pregunta es, ¿este señor debía o no debía una pensión de alimentos de 50.000 soles? Muchas veces no debía. En la mayoría de veces, en la mayoría de casos, no debía. No, pero yo le daba siempre, le enviaba incluso por agente, incluso ha habido yapes, ¿ah? Los famosos yapes. Aquí está, mira, yo no le daba mensual, doctora. Yo le daba semanal, mira, aquí está, 200, 200, 200 semanal, aquí está. Y evidentemente están los depósitos yapes. Oye, pero tú tenías que depositar a tu cuenta de alimentos, doctora, lo que pasa es que más fácil es ahorita el yape, el PLIN, ¿no? Y es lo que todos hacen. Todos hacen. ¿Y qué pasa en esas situaciones? ¿Hay perdón o no hay perdón? ¿Cómo lo toma el juez? La valoración de esos vouchers, de esos depósitos, a comparación del caso anterior que les mencionaba, de esos cuadernos donde ella firmaba. ¿Qué estrategia tendría que poner ahí el abogado en todo caso? Porque en el primer ejemplo yo les había señalado que para yo mostrar y arriesgarme con una teoría y decir, no, mi patrocinado ha cumplido en todo momento con su obligación, aquí está, yo tenía que tener testigos. Pero aquí, en estos depósitos, en estos vouchers, en estas capturas que él tiene, ahí está todo. Hay algo contundente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se evalúa esto? ¿Qué tiene que ser el abogado? ¿Nos arriesgamos a plantear una tesis de inocencia, que él es inocente, nunca cumplió este delito? Pero ojo, solamente tenemos voucher, ¿ah? De yapes. ¿Cómo lo valora el juez?
¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Es suficiente esas capturas? ¿Pero tiene validez? ¿Cómo sabemos que es cierto? ¿Qué es de ese número a ese número? ¿Cómo sabemos el código? Fácil. Podemos ir al banco BCP y que me dé un reporte. Yo quiero que me dé un reporte del año 2024 al año 2025 de este número, que le haya yapeado a este número, por favor. Sale el reporte, ahí está. Pero también quiero del año 2023. Sale el reporte, lo derivan al correo electrónico. ¿Hemos hecho eso? Claro que sí. ¿Qué ha dicho el juez sobre esos famosos yapes? Les voy a comentar en dos tipos de situaciones en distintos distritos judiciales. En un distrito judicial de Lima, señaló el juez, y esto lo vimos ya en la sala de apelación, señaló el juez que estos depósitos voucher carecían de legalidad, ¿no? Por más que había un reporte del banco en la cual se señalaba que el número del imputado había hecho depósitos yape al número de la agraviada, y la agraviada, ojo, al momento del juicio, porque ella declara, se le tiene que preguntar, ¿usted tiene número celular? Sí. ¿Cuál es el número de celular? Número tal. ¿Usted tiene maneja aplicativo yape? Exacto. ¿Con qué número está registrado el aplicativo yape? El mismo número. Muy bien. Tú en el juicio oral como defensa, porque tú no vas a tener testigos, tú tienes que ir acreditando, dando ese valor que le falta a tu documento, porque según tu tesis es que aquí hay un reporte del número 9687222 al número 978202020, ya, a nombre de tal, a nombre de tal. Muy bien. Ahora llega la parte de dar la legalidad, de rodear de legalidad, cuando la señora agraviada venga a juicio. Muy buenos días, señora agraviada. ¿Cuál es su nombre? Tal, DNI, tal. Dígame, ¿usted tiene, cuál es su número de celular? Número tal, tal. Dígame, ¿usted usa, cuál es su medio de depósito? Que usted, bueno, yo tengo tarjeta BCP, yo tengo Banco de la Nación y también uso aplicativo Yape. Y dígame, señora, ¿el Yape con qué número está registrado en su aplicativo? El mismo número de mi celular. Muy bien, señora. Dígame, ¿usted ha recibido números de Yape por parte del señor? Sí. ¿Por qué concepto? Bueno, a veces de parte de alimento de la pensión de mis hijas. Muy bien. Ya con eso le sacaste información a la agraviada para que se pueda corroborar finalmente con estos depósitos que tenemos acá de los reportes del BCP, de los depósitos YAPE, de las capturas que tenemos ahí. Y le damos, ¿qué? Corroboración, porque con una sola cosa no podemos corroborar nada. Y la versión del imputado no es prueba. A diferencia del caso anterior, señora, ¿usted reconoce este cuaderno? Que la parte de la defensa técnica lo había dicho y ella lo negó completamente. No corroboró absolutamente nada. Ese cuaderno fue negado totalmente. Y en este caso, aquí de los depósitos YAPES, hay de cierta forma una conexión, aunque se quiera negar la agraviada. ¿Por qué? Porque ella va a decir el número de celular. ¿Usa aplicativo YAPE? Sí. ¿Con qué número está registrado su aplicativo YAPE? Con el número tal. Finalmente tenemos el reporte de BCP, que aquí el señor, su número tal, depositó al número tal, y ese número tal le pertenece a la señora porque ella lo dijo en este juicio oral. Hay una corroboración, por supuesto, porque ella es agraviada, pero a la vez declara como testigo. Entonces, esa información es corroborada y al momento que se oraliza la documental, que son los depósitos YAPE, tiene esta fuerza, esta convicción. Pero si no le hacemos la pregunta a la agraviada, ¿cómo yo inserto? Por más que el mismo BCP de su puño y letra me diga si hubo YAPE de este número a este número, el juez no va a ser adivino, el juez no tiene por qué
averiguar, vamos a ver cuál es el número de la señora, a ver en su declaración que dijo anteriormente, si es el mismo. No, lo que pasa en juicio oral se vive en el juicio oral. Toda esa secuencia, todas esas actuaciones del juicio oral sirven para tanto el Ministerio Público como para la defensa técnica corroborar aquel dato que nosotros queremos obtener. Y en este caso de los depósitos YAPES, en primera instancia, miren, por más que hubo una secuencia así, para el juez no le pareció, pero sin embargo, en el momento que nosotros apelamos en segunda instancia, el juez dijo que sí, que había ahí una corroboración. Que el juez no lo haya querido tomar así, bueno, se respeta su decisión. Nosotros planteamos el recurso de apelación. Y finalmente se llegó a revocar eso. ¿Por qué? Porque evidentemente hubo una aceptación por parte de la agraviada de los datos, no tanto del contenido en sí de los depósitos, porque ella dijo, bueno, sí, algunos YAPES, algunos depósitos me han realizado ahí. Tampoco fue contundente al decir que todo el monto era por parte del señor, y el señor sí, evidentemente 200 soles semanales depositaba. Entonces, a través de las técnicas del interrogatorio o contrainterrogatorio, podemos sacar esta información a la agraviada. ¿Para qué? Para poder corroborar este poco material probatorio, este débil material probatorio que la defensa en algunos casos tiene, ¿no? Por estas situaciones imprevistas, por el domicilio mal consignado, porque nunca este ciudadano declaró su domicilio actual, por estas deficiencias que comete el ciudadano, esta persona que finalmente es acusada, imputada, paga las consecuencias y las paga con creces, porque incluso, como les he dicho, ha habido doble pagos. Miren, algunos tienen su dinero y dicen, mira, yo no quiero problema porque la empresa se va a enterar, aunque no tendría que ver nada la empresa, pero sin embargo ellos tienen cierto respeto y dicen, la empresa donde yo trabajo se va a enterar de este proceso, que me han capturado, la policía me ha traído, finalmente me van a despedir y yo prefiero pagar de una vez. Y qué bien que lo pagan, y feliz, y la agraviada queda totalmente ganadora, se podría decir. Pero en algunas situaciones no, pues, no corremos todas las mismas suertes y lamentablemente este señor tiene que, la familia correr, anda al banco, tráeme este reporte para poder como defensa darle ese valor necesario que es en el juicio oral, ¿no? Que es realmente la actuación de medios probatorios y más aún cuando declara la agraviada, pues en este caso declaró la agraviada y se le pudo sacar esa información, ¿no? En la cual ella de una u otra forma sí dijo que había ciertos depósitos que le hacía, pero no en su totalidad, ¿no? Ella decía, él me ha depositado, seguro será unos 1.500 soles, pero no todo en su general, cuando en el reporte del BSP salió totalmente la suma de los YAPE, haciendo sumas y restas, salió el monto de los 50.000 soles, ¿no? Donde si no se le hubiese hecho esa pregunta a la agraviada, esta condena podía haber sido confirmada por la sala. Miren, confirmada por la sala y finalmente este señor con una pena efectiva. Ya ahorita estaba él en reserva porque las audiencias, después que él sale de la carceleta con este tema de que le dan a él el reo contumaz, lo aplican en el bajo procedimiento reo contumaz, él sale, se va a su casa, a su trabajo, todo, pero el juicio continuó y con él seguimos la línea de inocencia. Tú eres inocente porque eres inocente. Entonces hay que evaluar, ¿no? En el caso del cuaderno era totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto, a que era de puño y letra, nada nos garantizaba si ella era la letra de ella, la firma, no había una pericia, no había nada. Y absolutamente la agraviada se negó, ¿no? Aquí totalmente es distinto, ¿no? Hay que poder evaluar este documento, este medio probatorio, si nos va a servir o no para demostrar la inocencia. Y en algunos casos, la prueba documental
no es tan contundente, pero si nosotros la reforzamos con declaraciones precisas que nos dé justamente lo que nosotros queremos dar a conocer al magistrado, que es el nombre, que es el número y que son algunos depósitos, ya es suficiente, ya hay mínimamente una corroboración y esa corroboración no puede ser ajena ante los ojos del juez, no puede ser ajena, ¿no? Porque por más que este juez piensa que el señor es un irresponsable, que ha tenido que traer la justicia todavía, la policía ha tenido que venir a detenerlo para que recién afronte su proceso. Entonces, lamentablemente que hay jueces que dejan llevar por ese tipo de situaciones, que ven que una persona lo trajeron de grado fuerza, si no lo trae nunca se instaura su proceso penal. Pero no es así, ¿no? Sabemos que no es así. Cada situación es particular, es totalmente distinta. Algunos son irresponsables, algunos no, son muy cumplidores de la ley, de sus obligaciones. Sin embargo, hay personas que son agraviadas y lamentablemente no, eso con esos ojos no se le juzga, ¿no?, a esas personas, lamentablemente, porque en un proceso penal la víctima, la agraviada es ella y no la persona que está siendo procesada, ¿no? Y es por eso que nosotros como defensa debemos de tener siempre un buen ojo, un buen análisis a cada situación que se presenta, cada proceso, sobre todo cada medio probatorio, ¿no? A veces ellos en su desconocimiento, a veces dicen, bueno, yo ya lo borré todos los WhatsApp que tenía. ¿Cuántas veces ha sucedido situaciones que le ha costado hasta con su libertad? Que lamentablemente el WhatsApp se les ha borrado porque la aplicación estaba en temporizador, que no dejó un registro de todos los depósitos, que te vas al banco y solamente te reportan hasta un mes o hasta un periodo, tienes que ir tú mismo, es todo un trajín. Tienes que llamar porque lamentablemente te reportan hasta 6 meses, hasta máximo un año. Y el otro año que tú sí hiciste los depósitos en Yape, ¿cómo tienes esa evidencia? Entonces no es tan sencillo tampoco, ¿no? Es por eso que las recomendaciones siempre de la defensa técnica tiene que ser dejar huella de los depósitos, de los pagos, dejar esa evidencia. Hoy en día estamos con tanta tecnología a la mano que sería un descuido ya que se nos pase ese tipo de situación, incluso para pagos de cualquier tipo. Hoy en día ni confiarse de los bancos, de las entidades financieras, tener siempre, ¿no?, bajo la manga esos depósitos consignados en nuestro correo, porque el WhatsApp en cualquier momento se nos borra, se nos elimina. Y mira, a veces están los pobres demandados, denunciados, imputados, acusados, la pagan hasta con creces. Doble pago, y fuera bueno solamente un pago y su reparación. No, doblemente 50,000 soles. Y eso no es justicia. No es justicia, ¿no? A veces las personas que dicen ser agraviadas no son agraviadas, a veces los imputados resultan ser las víctimas, ¿no?, más bien de estos tipos de atropellos que se le viene haciendo por parte de la que se dicen ser agraviadas, le ponen inmersas en un proceso penal, les enjuician, les cobran doblemente, les humillan, porque de una u otra forma, siendo inocente y yendo a un proceso penal, pues es algo pues que cualquier persona que se siente moralmente bien y que es muy cumplidor de la ley y de sus obligaciones, pues lamentablemente es una humillación que estés yendo a una vía judicial y sobre todo por este tipo de delito de omisión a la asistencia familiar, que aunque parezca muy reducido el delito, porque escuchamos en tantos colegas así, en algunas reuniones, uy, mira, ¿a qué audiencia tienes? Tengo una audiencia de incoación al proceso inmediato, tengo una audiencia de alimentos, tengo una audiencia de juicio oral. ¿De qué? ¿De qué delito? Omisión. No pasa nada. Es el término. Pero a la hora de la hora, mira cuántos se le han ido presos, esos abogados, colegas. ¿Por qué? Por a veces discriminar ciertas
ciertos delitos, ¿no? No, uy, creen que los delitos son, pues, a veces uno lo tiene controlado, el tipo de procesos, cuando no es así, ¿no? A veces hasta el mejor cazador se le escapa la paloma, como dice el refrán, el dicho, ¿no? Sin embargo, uno como abogado no debe confiarse de nada, ¿no? Y estos delitos de omisión a la asistencia familiar son los que más reflexión todavía nos traen, tanto como para la parte agraviada, como la parte acusada o imputada que está siendo perseguido en un tipo de proceso penal de esta magnitud, ¿no? Porque finalmente, miren, aunque parezca poco y aunque muchas personas decían también, doctora, pero ¿cómo es eso que las deudas, por deuda no vas preso? ¿Cómo es eso? Y no entiendo, ¿y cómo tantas personas por el delito de omisión a la asistencia familiar están privados de su libertad? ¿Cómo es así? Explíqueme, doctora, ¿qué pasa? Se contradicen, porque dicen, por deudas nada preso, yo puedo deber al banco 100.000, 200.000, nunca me voy a ir preso. Y si el banco no tiene nada que embargarme, nunca me voy a ir preso, nunca le voy a pagar el banco. ¿Y por qué por 10.000? ¿Por qué por 5.000? ¿Por qué por 20.000 se están yendo a preso? Porque la deuda alimentaria es considerada como un delito. Si es que no lo pagaste como obligación alimentaria en el juego de paz letrado, se convierte en delito y eso es la omisión a la asistencia familiar. No es una deuda cualquiera, no es una deuda del banco, no es ese tipo de deuda. Es una deuda en omisión a tu obligación y por eso se paga con cárcel. Ese tipo de deuda sí se va a prisión, porque no es cualquier deuda del banco ni de cualquier deuda de dar suma de dinero, sino es de una obligación alimentaria que trae como consecuencia este delito y esta pena que finalmente es pagada, ¿no? En la mayoría de veces con la cárcel. Es por eso que nosotros tenemos que enfocarnos, tanto los obligados, los jueces, fiscales y abogados, a poder evaluar los medios probatorios, tanto también para el fiscal, ¿no? Porque a veces la fiscalía se cierra, lamentablemente, tiene los ojos vendados y quiere, ¿no? Bueno, aquí hay una persona que está que me insiste, todos los días viene la fiscalía que quiere, que no le paga y trata de seguir ese ritmo, pero nunca son investigadores como tal, solamente dejan llevar por los dichos, las declaraciones y todo, ¿no? Hacen su incoación y bueno, finalmente tienen los requisitos para incoar, pero no ven en sí cuando hay un medio probatorio ofertado por la defensa técnica, no son legales. Y como ya están en ese estadio y ya avanzaron y ya están a punto de ir a un juicio, es donde ellos ya no quieren regresar. Ya no quieren regresar y no les queda otra cosa que oponerse a las documentales, que oponerse a los cuadernos. ¿Por qué? Porque finalmente son documentales y débiles, pero en la cual la persona o el abogado tiene que tener esa visión de poder corroborar con otro medio probatorio, ¿no? Entonces, tomar en cuenta, estimados doctores, este tipo de situaciones que en aparentemente un delito menor o de no tanta connotación, relevancia o de una situación muy particular en que pueda sonar, ¿no?, como un delito de violación, de robo, de estafa, de lavado de activos. No, estamos hablando del delito de omisión que tiene como pena, ¿no?, una prisión efectiva, ¿no? Siempre y cuando el caso lo amerite, ¿no? Y no ocurra estos ciertos requisitos en los que pueda ser la pena suspendida, ¿no? Si es que hay un tema de embarazo, un tema de enfermedad, podría el juez adoptar este tipo de suspensión, ¿no? Pero si no, es para hombre o mujer. La ley es igual para todos. No podemos discriminar el género acá y poder decir, no, ella es mujer, es más vulnerable, acá el hombre es más el malo de la película, así que como es varón, entonces todo el peso de la ley para él, la pena sí efectiva para él.
y para la mujer no, porque mira, no se ve bien ante la sociedad que una mujer esté presa por un delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces considero yo que la ley es para ambos sexos y la justicia también, no solamente como juez ver esa vulnerabilidad de un sexo, sino ver la legalidad y por un lado la transparencia y la justicia, estimados doctores. Muchas gracias, hasta ahí hemos terminado con este tema súper interesante que es el delito de omisión a la asistencia familiar. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su muy buena presentación. En este momento vamos a ir a la ronda de preguntas, ya saben, relacionadas al tema, ningún caso particular. Recordarles que 8:30 tengo una capacitación en laboral. Estimado Richard, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches con todo. La pregunta es, en el proceso, ¿hasta qué momento o desde cuándo puedo constituirme actor civil agraviado? ¿Ahí me escucha? Sí, doctora. Ya, sí. Para constituirse en actor civil es hasta el momento del requerimiento de incoación al proceso inmediato. Hasta ahí es la oportunidad para poder constituirse en actor civil. Muy bien, doctora, muchas gracias. Tengo a 3, pero con cámara apagada, es decir, no puedo darles pase a ninguno. Doctora, justo esta sesión es parte de nuestro diplomado en Derecho de Familia, justo aquí lo está visualizando, Derecho de Familia, proceso de alimentos no procesal de familia, que es ciertamente la misma especialidad, pero otro procedimiento, y el delito de omisión a la asistencia familiar. Doctora, ¿por qué llevar este diplomado? Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, este diplomado es muy importante para los estudiantes de derechos, para los abogados y también para los administradores de justicia, porque vamos a poder ver justamente la vulnerabilidad del alimentista en los casos de los delitos de omisión a la asistencia familiar, porque como les repetía aquí, el protagonista no es tanto el papá ni la mamá representante, sino el mismo alimentista, en la cual va a recaer todo el procedimiento que se va a venir haciendo. Y es importante este diplomado también porque vamos a poder entender perfectamente, ¿no? Desde sus inicios, cómo se origina esta deuda alimentaria, esta obligación por parte del demandado desde la vía extrajudicial, fuera de la vía judicial, ¿no? En algunos casos se dicen que es requisito antes de ir a la vía judicial pasar por la vía extrajudicial. Sin embargo, hay sus excepciones. Por ejemplo, para otro tipo de delitos complejos como división y partición, suma de dinero, podríamos ir requisito a la vía extrajudicial antes de ir a la vía judicial, pero en los casos de alimentos, que son proceso de alimentos como tal, no es requisito. Podemos ir a la vía extrajudicial como también directamente a la vía judicial. Es por eso empaparnos bien del tema para no incurrir en algunos errores, aunque parezca tan sencillo este delito, lamentablemente tiene sus complejidades. Gracias.